Hoy, martes, como lo hacemos cada semana, vamos a informar sobre la situación de la pandemia y sobre el programa de vacunación que continúa en todo el país para protegernos, no confiarnos y estar siempre atentos. Vamos a informar y también a dar a conocer que siguen llegando dosis de vacunas, que tenemos suficientes vacunas afortunadamente para proteger a toda la población y cumplir con el compromiso de que en octubre queden vacunados todos los mexicanos mayores de 18 años. Ese es el compromiso, aún con una dosis para octubre. Vamos a darle la palabra al doctor Jorge Alcocer. Bueno, está llegando un vuelo a Toluca y es algo muy especial porque tiene que ver con una donación que hace el gobierno de Estados Unidos a México. Adelante, les escuchamos. Señor presidente, muy buenos días. Para informarle, estamos aquí con el encargado de la Embajada de Estados Unidos, John Kramer, que viene en representación del gobierno de ese país. Acaba de aterrizar, como usted confirmó, un vuelo con 1.350.000 vacunas de Johnson & Johnson, que como usted había acordado con el presidente Biden y con la vicepresidenta Harris, irán a la frontera norte de nuestro país para continuar allá con el programa de vacunación. Una muy buena noticia, como comentó el señor presidente. Aquí pueden ver ya las vacunas descargándose y se estarán hoy mismo enviando hacia el norte del país. Muy bien, si quisiera tomar la palabra el representante del gobierno de Estados Unidos en México, el encargado de la embajada, y se lo comenta. Señor presidente, ¿quieres dar unas palabras? Bueno, buenos días, señor presidente. Es un gran placer para mí estar con ustedes hoy para marcar la llegada de estas vacunas tan importantes para México y también para los Estados Unidos. Muy contentos de participar en esto. Es una muestra de la solidaridad y la gran relación que tenemos entre nuestros dos países y nuestros dos pueblos. Muchas gracias. Pues agradecerle al presidente Biden, a la vicepresidenta Kamala Harris por esta donación, este gesto solidario. Como se los informamos y aprovechamos para también darlo a conocer a todos los mexicanos, estas vacunas Johnson & Johnson, que son de una sola dosis, 1.350.000 dosis para 1.350.000 personas, se van a aplicar en los municipios de la frontera, en 39 municipios de la frontera del lado mexicano, y como no van a ser suficientes, se está haciendo la solicitud para que nos envíen, se puedan adquirir otra cantidad igual de 1.350.000, con el propósito de vacunar a todos los que viven en la franja fronteriza. Esto es de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas. Son 39 municipios y es vacunarlos completo de 18 años en adelante para lograr lo más pronto posible que al estar vacunados todos los que viven en la frontera podamos abrir por completo la frontera con Estados Unidos en beneficio de los dos pueblos, de los dos países. Si les parece, vamos a que el secretario de Relaciones Exteriores nos explique sobre este caso. Vamos a cambiar la agenda y empezamos con este asunto tan importante.
Muchas gracias, señor presidente. Muy buen día. Y con todo gusto, la siguiente, por favor. Bueno, este es en donde estamos al día de hoy. Vamos a llegar muy pronto ya a las 50 millones de vacunas, de dosis de vacunas. Aquí está cada una de las que hemos recibido. Habría que agregar ya a partir de hoy Johnson & Johnson, que son los números. La que sigue, por favor. Aquí está. Con eso el portafolio de vacunas crece. En México, esta semana, esto es lo que estamos esperando, la que ya llegó ahora. Pfizer llega en 1.460.160, 1.090.000 de AstraZeneca. Esta es producto de la conversación que tuvo el presidente de la República, el licenciado López Obrador, con la vicepresidenta de los Estados Unidos, y si se remontan un poco más atrás, con el presidente Biden. Entonces, México de Estados Unidos ha recibido 2.7 millones de dosis de AstraZeneca y ahora 1.350.000 de Johnson & Johnson, que fue recientemente autorizada en México. Es de una sola dosis. La que sigue, por favor. Aquí están los encuentros que ha habido con los Estados Unidos, la reciente visita de la vicepresidenta. Cada vez tenemos más cercanas relaciones. Ahí la vicepresidenta nos confirmó de este tema de las vacunas del día de hoy, y hoy tenemos también una visita del secretario de Seguridad Nacional, que es Alejandro Mayorkas, que lo invitamos, y hoy tenemos reunión de trabajo con ellos. La siguiente, por favor. También informarles que estos son los municipios, las ciudades que van a incluirse en esta instrucción del presidente de la República. Con este 1.350.000 dosis se inicia este programa especial, que se va a detallar un poco más adelante, que es cubrir toda la frontera de México con Estados Unidos a las personas de 18 años o más, a todos los adultos. En Tijuana, la población de 18 a 40 años son 700.000, en Ciudad Juárez, poquito más de 500.000, en Mexicali, 350.000, en Reynosa, Tamaulipas, 278.000. Estos cuatro son los que tienen más población en la zona, pero se van a cubrir todos. La siguiente, por favor. Bueno, informar que México también ahora, por instrucciones del presidente de la República, envió 100.000 dosis de vacunas a Belice, 150.000 a Bolivia y 150.000 a Paraguay, con las vacunas que están elaboradas, la sustancia activa en Argentina y el envasado y llenado final en México, con lo cual México actúa en función, en congruencia con lo que está demandando y trabajando con otros países del mundo. Así como recibimos, también compartimos. La siguiente, por favor. Y este sería el reporte, señor presidente. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todos y todas ustedes. Como ven, la política nacional de vacunación dirigida por el señor presidente sigue. Estamos cumpliendo el objetivo que les presentamos ya hace 23 semanas de disminuir la enfermedad grave y las defunciones ocasionadas por la COVID-19. Como saben ustedes también, y hemos comunicado en forma continua, se han vacunado a las personas más vulnerables, como son los trabajadores de la salud en la atención de primera línea, a nuestros adultos mayores, a las mujeres embarazadas y también a los trabajadores de las escuelas en prevención al regreso a clases presenciales. Hoy en el Pulso de la Salud, que ya se inició con la presentación del el canciller Marcelo Ebrard, cumplimos 21 semanas con estabilidad de la actividad de la pandemia, y el doctor Hugo López-Gatell mostrará en qué se sustenta, en qué estados existe un leve repunte y la estrategia de vacunación en los grupos prioritarios guiados, como es conocido, por la edad y la vulnerabilidad. La maestra Delfina Gómez nos informará el estado que guarda el regreso a clases presenciales, y finalmente el general Luis Crescencio Sandoval nos llevará por los elementos de la logística que aseguran la llegada de las vacunas al sitio de su aplicación. Muchas gracias. Hugo, por favor. Permiso, presidente, secretarias, secretarios, colegas, muy buenos días. Ya comenta el doctor Alcocer lo que vamos a revisar de manera muy concreta con base en nuestro informe técnico que solemos presentar todos los días. Recuerden que aunque terminaron las conferencias vespertinas, el informe técnico se sigue publicando. Estamos viendo de ponerlo más temprano, a las 17 horas, y está toda la información disponible. En la curva epidémica que ven en su pantalla, que es la que ya conocemos, se ve lo que comenta el doctor Alcocer: 21 semanas de descenso. En la semana más reciente tuvimos ya una zona de incremento de 8 puntos porcentuales, que se explica principalmente por 6 entidades federativas que tienen en este momento un incremento de casos. En 2 de ellas es un incremento muy sustancial, y es la península de Yucatán, es Quintana Roo y Yucatán. Hay un aumento importante de casos. Esto hemos hecho un llamado para que se reduzcan ciertas actividades donde se
se congrega la gente, de modo que pueda haber una reducción de contagios. También están al alza Baja California Sur y con menor intensidad, considerablemente menor intensidad, pero ya con cierto incremento, Campeche, Sinaloa y Veracruz. Entonces, en estas 6 entidades federativas vamos a estar trabajando. La colaboración de los gobiernos estatales es muy buena, queremos destacarlo. Hay un gran sentido de responsabilidad y una respuesta muy inmediata, muy dedicada, como ha habido a lo largo de la epidemia. Pero eso es lo que explica este repunte en la curva nacional y ojalá que en la medida en que estas entidades federativas empiecen a tener una reducción en el número de contagios, también lo tenga el conjunto del país. Ahora, aquí queremos hacer un señalamiento general a el pueblo de México, la importancia de solicitar atención de manera temprana. En este momento no tenemos problemas de saturación de los servicios de salud. Después de esas 20 semanas de reducción continua, tenemos un espacio muy amplio en las unidades COVID. Estas se han ido reconvirtiendo para ahora alojar a personas enfermas de otros padecimientos, pero en todo momento tienen capacidad de reescalar, de reorganizarse para recibir a personas con COVID. El mensaje es: no se espere, por favor, no se espere. Si usted tiene síntomas, fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, fatiga súbita, piense que puede ser COVID-19. Piense que puede ser COVID-19. Es importantísimo que lo piense. Puede haber otras razones, pero estos síntomas durante una epidemia deben alertarle de que podría tener COVID-19. Si usted tiene relación con un familiar, un amigo, un compañero de trabajo que ha tenido síntomas semejantes o quizá incluso fue confirmado o confirmada con COVID-19 y usted a los pocos días tiene esos síntomas, fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, fatiga, piense que tiene COVID. Ahora, una vez que piensa que tiene COVID, no se espere, no acepte por explicación válida, es otra infección respiratoria, no te preocupes, no pasa nada. COVID es una enfermedad que avanza rápidamente y si no se toman las medidas de tratamiento, de control, de vigilancia de manera temprana, puede ser ya irreversible el daño que causa la enfermedad. Esto lo hemos seguido viendo a lo largo de la epidemia, muchas veces lo hemos enfatizado, que las personas esperan sin tener un primer contacto con un servicio de salud y después cuando ya intentan ir al servicio de salud es demasiado tarde. Y una alerta particular: es común que las personas vayan a una consulta, esto ocurre generalmente en el medio privado, pequeño, en los pequeños consultorios, incluidos y de manera muy notoria los consultorios asociados a farmacia, y que les realicen una prueba rápida con una muestra de sangre. Esa prueba rápida durante la fase aguda es incorrecta, porque esa es la prueba de anticuerpos y los anticuerpos solo van a ser positivos 15 o 20 días después de la enfermedad. Si usted tiene síntomas de COVID, va con el médico y le hace una prueba de sangre y con base en esa prueba rápida le dice que no tiene COVID, eso es equivocado, es incorrecto. Vamos a estar supervisando estos consultorios para que no cometan este grave error, porque este grave error causa mucho daño, hace que las personas pierdan la oportunidad de un tratamiento temprano. Entonces, en resumen, no se espere. Si usted tiene síntomas, fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta, fatiga súbita, piense que tiene COVID y acuda a un servicio de atención médica, preferentemente los servicios públicos que han sido a lo largo de la epidemia capacitados y reorganizados para atender a personas con COVID-19. Vamos a ver el resto. Tenemos la hospitalización, como ya decimos, sigue manteniéndose esta reducción de 88% cuando comparamos con el momento más intenso de la epidemia, y en la vacunación arrancamos un nuevo ciclo semanal con 280,400 dosis aplicadas ayer, lo que nos da un acumulado de 37,803,462 dosis de vacuna que hasta el momento se han utilizado. ¿Cuántas personas se han vacunado? 26,422,800 y corresponde a 57% esquemas ya completos, son más de 15 millones, y el restante 43% son esquemas nuevos. Principalmente está avanzando de manera acelerada en personas de 40 a 49 años de edad. Aquí vemos en la siguiente imagen el resumen de cada entidad federativa, la cobertura. A nivel del total del país, 30% ya tiene al menos una dosis de vacunación, 30% de las personas adultas de 18 años o más. Y ahí vemos el detalle de cada entidad federativa, cómo se ha logrado la cobertura. Hay territorios o estados, entidades federativas, donde la complejidad territorial hace un poco más difícil el avance rápido, y en donde hay zonas urbanas grandes, destacadamente en la Ciudad de México, podemos avanzar mucho más rápido con el modelo de los macro y megacentros. Finalmente, el acumulado es 46,256,655 dosis que hemos recibido, y vemos el calendario en donde tenemos, además de las 1,350,000 dosis que acabamos de recibir, en unas pocas horas recibiremos 290,160 dosis de Pfizer-BioNTech. A lo largo de la semana, aún por definir el día, 1,160,000
170,000 dosis que podrían también estar llegando. Lo último que comentamos con un mapa es lo que haremos con la vacunación en la frontera. En la frontera existen 39 municipios que están adyacentes, inmediatamente pegados a la frontera norte de México con Estados Unidos. Ya hemos abierto el registro de personas de 18 años y más de esa región exclusivamente, y esto ya nos ha permitido ir programando las vacunas. Estas vacunas, 1,350,000 de Johnson & Johnson que acaban de llegar, inmediatamente se van a la frontera. Ahorita lo explicará precisamente el general secretario Luis Crescencio Sandoval, y estaríamos en posibilidad de iniciar mañana mismo vacunando. Vamos a arrancar en Baja California y de ahí vamos a ir desplazándonos al resto de la frontera, toda la frontera, los 6 estados, los 39 municipios, y vamos a ir avanzando para dejar ya protegida a la población de esta región. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todas y a todos ustedes. Vamos a dar informe en lo que se refiere a estados con regreso a clase. En el momento tenemos precisamente un total de 15 escuelas que ya regresaron a clases de manera presencial. Recordemos que en el caso de Campeche se inició, pero finalmente decidió, con esa libertad que se tiene, de regresar a lo que es clase precisamente a distancia hasta llegar a semáforo amarillo para que pueda ser con comunidades de aprendizaje. En lo que se refiere a los estados con centros comunitarios, recordemos que teníamos 4, allá aumentaron a 6, en este caso aumenta Chihuahua y Sinaloa. Sinaloa pasa a amarillo, por eso se va a centro comunitario, y los demás se siguen manteniendo. Y en el caso de los estados que decidieron regresar hasta el próximo ciclo escolar, tenemos 11, recordemos que ahí estaba precisamente lo que era Chihuahua, y bueno, ya ahorita decide regresar como semáforo amarillo, decide regresar ya a lo que es centro comunitario. La siguiente, por favor. En lo que se refiere al regreso a clases presenciales, tenemos un número de municipios de 762 municipios, con precisamente escuelas abiertas 27,885. Ahí está desglosado por nivel, así como el número de trabajadores de la educación que se han presentado son 289,598, y el número de alumnos que precisamente también ya se presentaron es 1,678,076. En lo que se refiere a los centros comunitarios, que es precisamente los que también están trabajando, tenemos un total de escuelas de 154, con número de escuelas abiertas de 1,882, ahí están por nivel también, y la estimación que tenemos de trabajadores es de 7,608, con una presencia de alumnos de 52,253. En lo que se refiere a la cuestión de Ciudad de México, tenemos un total de lo que son 1,130 escuelas que han abierto. De esas 1,130 escuelas, 5 decidieron retornar nuevamente a lo que es la escuela a distancia, debido a que se presentaron precisamente casos de COVID en los pequeñitos, y decidieron precisamente regresar. De las 1,130, regresan 5 a lo que es educación a distancia, por lo cual seguimos trabajando con 1,125 en la Ciudad de México. ¿Ese sería cuánto, señor presidente? Gracias. Con permiso, señor presidente. Bien, para informar sobre el plan de distribución de las vacunas Pfizer. Estas fueron arribando aquí a la Ciudad de México el martes, miércoles y jueves de la semana pasada. Estas son las cantidades, que hacen un total de 1,458,990 dosis de la vacuna Pfizer que arribaron. Esta vacuna se trasladó al Instituto Nacional de Cancerología. Ahí, durante esos mismos días, martes, miércoles y jueves, se reorganizaron de acuerdo a las cantidades que fueron asignadas a los respectivos estados, y el día jueves se llevó a cabo la distribución a 6 estados que asistieron al INCAN a recibir la vacuna. Estos fueron Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Querétaro y Morelos. Y el día viernes hicimos la distribución vía aérea a través de 6 rutas llevadas a cabo con aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana para cubrir 19 estados. La ruta 1 se cubrió Sinaloa, Chihuahua, Baja California Sur, Baja California. La ruta 2, Aguascalientes, Nayarit, Colima y Michoacán. La ruta 3, Guerrero. La ruta 4, Tabasco, Chiapas y Oaxaca. La ruta 5, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo. La ruta 6, San Luis Potosí, Nuevo León, Coahuila y Zacatecas. Todas las rutas se les fue proporcionando seguridad con Guardia Nacional, con la Armada
Armada o con el Ejército Mexicano. Adelante, este es el resumen. El jueves y el viernes, 10 y 11 de junio, las dosis distribuidas, 489.060 vía terrestre, vía aérea, 958.230 para un total de 1.447.290. Se cubrieron 25 entidades federativas, se materializaron 6 rutas con 29 escoltas de seguridad. Las rutas aéreas fueron 6, haciendo 26 operaciones con un total de casi 30 horas de vuelo de nuestros pilotos. El resumen de personal empleado en esta distribución fue 894 elementos, 87 vehículos y 6 aeronaves. Y sobre la vacuna Janssen, que se aplicará en la parte fronteriza, el día de hoy se hará la reorganización de esas vacunas para poderlas transportar vía aérea, si podemos el mismo día de hoy, y si no mañana temprano. Ahorita vamos a reunirnos para hacer el plan de distribución para poder empezar a la brevedad esta vacunación. Gracias, presidente. Buenos días, Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gil y el Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Buenos días a todos. Presidente, pues hoy sabemos que estará aquí en Palacio Nacional el gobernador electo Alfonso Durazo con usted. ¿Cuál será el tema del encuentro y a qué hora será? ¿Si van a desayunar o cómo va a estar? El gobernador electo durante su campaña expuso la importancia de impulsar el puerto de Guaymas, el aeropuerto de Ciudad de Obregón y el plan carretero. Preguntarle qué postura tiene sobre estos proyectos para Sonora. Bueno, vamos a seguir apoyando Sonora. Nos hemos coordinado muy bien con la gobernadora Claudia Pavlovich. Se avanzó en estos últimos años y ahora con el relevo institucional lo mismo. En efecto, voy a platicar con el gobernador electo Alfonso Durazo, creo que por la tarde, y vamos a tratar temas para el desarrollo de Sonora. Lo que tenemos como fundamental para el caso de Sonora, lo más prioritario, es el plan de justicia a los pueblos yaquis. Ahora, con el cambio, vamos a pedirle al nuevo gobernador que nos ayude. Esto no significa que no se haya tenido apoyo del actual gobernador, pero sí significa el que el nuevo gobernador nos siga apoyando, porque es algo fundamental. Los yaquis han sido los más sufridos de todas las etnias, de todas las culturas de México. Todos los pueblos originarios de México padecieron de la represión y hasta del exterminio, desde la invasión extranjera y durante el México independiente, y en especial durante el Porfiriato. Pero los más castigados, los más golpeados fueron los pueblos yaquis. En el Porfiriato fueron asesinados alrededor de 15,000 yaquis y deportados, arrancados de sus pueblos para ir a trabajar como esclavos al sureste, a Yucatán, a las haciendas enequeneras. Entonces hay una deuda histórica con los pueblos yaquis y vamos a saldar parte de esa deuda, porque se está llevando a cabo un plan integral que tiene que ver con la tierra, con el agua y con el bienestar de los pueblos. Eso es lo que más nos interesa atender en el corto plazo, pero también tenemos que apoyar toda la vida productiva de Sonora, tenemos que seguir impulsando los programas de salud, tenemos el compromiso de concluir el hospital de Hermosillo, equiparlo, incluso inaugurarlo ya en unos meses antes de que termine la gobernadora. Hemos hecho el compromiso de concluirlo. Es un hospital de especialidades, se están comprando equipos modernos y van a haber médicos suficientes, especialistas, por mencionar solo una obra. Pero podría decir lo mismo de la carretera de Bavispe a Agua Prieta, que la vamos a concluir, y desde luego el impulso a la educación, justicia a madres, padres de los niños de la guardería ABC. Tenemos ese compromiso. Se ha ido avanzando, pero falta y vamos a cumplir. Y así vamos a apoyar Sonora. Desde luego a Guaymas, a Cajeme, también el deporte. Van a quedar rehabilitados los 2 estadios, el de Obregón, el de Hermosillo, las 2 escuelas de béisbol para jóvenes en Obregón, en Hermosillo y muchas otras cosas para Sonora. Y me da mucho gusto el que hoy pueda ver a Alfonso. Y felicito a la gente de Sonora, a todos, hayan votado por el partido que hayan votado. Los felicito porque de manera pacífica, democrática, llevaron a cabo este relevo. ¿A qué hora sería es por la tarde, pero más o menos a qué hora sería la? A las 5 a las 5, aquí en Palacio. Y, presidente, bueno, por otro lado, pues viene el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, que planteará a México, van a hablar sobre la
reapertura. Entonces me gustaría saber qué planteamiento en concreto tiene México sobre la reapertura de la frontera norte con el secretario. Bueno, el planteamiento concreto ya lo habíamos comentado y además le dimos la más cordial bienvenida al secretario Mayorkas. Es una buena señal que venga a México para escuchar los planteamientos de nuestro país. ¿Qué se está planteando? Que, en primer lugar, presentarle cuál es el impacto que ha tenido el cierre de la frontera hasta ahora, lo que estima México que ha sido el impacto para toda la región, México. Segundo, informarle, compartirle que México va a hacer un esfuerzo extraordinario de vacunación, como aquí ya se señaló, para que nuestras ciudades estén en estándares similares a los de Estados Unidos en proporción de vacunados. Además, con una vacuna, en este caso Johnson & Johnson, autorizada en México, por supuesto en Estados Unidos, fabricada en los Estados Unidos, de manera que es una vacuna que tiene el aval, el respaldo para los Estados Unidos. Y una vez que tengamos este avance, que ya a partir de hoy se inicia este programa, como ya aquí se dijo, va a cubrir toda la frontera, pues entonces no habría un argumento de carácter sanitario ya para mantener esas restricciones. Entonces ahí caben dos caminos. Un camino es que se llegue a un acuerdo para que, dependiendo del avance que tengamos por ciudad, se vayan relajando esas restricciones hasta que sean levantadas, que ya no haya restricciones. Y otro camino es que cuando se llegue a un porcentaje en el conjunto de las ciudades, se tome esa decisión. Eso lo vamos a conversar con él el día de hoy como propuesta de México. Y veremos ya qué nos dice y vamos a informar una vez que termine esa visita. Eso es lo que vamos a plantear. Muchas gracias. Y ya por último, preguntar, en China y en Rusia ya se están probando vacunas contra COVID-19 para niños. Quería yo preguntar, ¿cuánto estiman que el mundo puede autorizar una vacuna segura para niños pequeños? ¿Y cuándo podría llegar a México? Por ejemplo, en China estaba leyendo que a partir de los 3 años se está probando esta vacuna. Entonces me gustaría... Bueno, le vamos a pedir al doctor Hugo López-Gatell que nos informe. Quiero aprovechar para agradecerle al doctor Hugo López-Gatell que durante mucho tiempo, más de un año, estuvo informando todas las tardes, noches. Se convirtió en nuestro maestro, orientándonos, informándonos. Lo considero un profesional de primer orden, un hombre con conocimiento de su profesión, un destacado médico especialista, un hombre honesto, responsable, un ejemplo de servidor público. Le tocó a él enfrentar las situaciones más difíciles, la incomprensión de nuestros adversarios, resistió provocaciones de todo tipo y salió adelante. Estamos muy contentos con su trabajo, su desempeño para conducir todo este proceso y salir adelante, salvar vidas. Me pueden decir los adversarios que fallecieron muchos, sí, y nos duele y nos sentimos por eso tristes y siempre vamos a estar recordando a los que perdieron la vida por el COVID y desde luego abrazando a sus familiares. Pero hicimos todo, hemos hecho todo. Levantamos el sistema de salud del suelo. No habían camas, no habían equipos, no habían médicos, no habían enfermeras, no había nada. Y a pesar de lo fuerte que pegó la pandemia, nadie se quedó sin ser atendido. Todos fueron atendidos, todos tuvieron la posibilidad de estar en una cama de hospital. Y ahora todos los mexicanos van a tener garantizado su derecho a la salud y a la vacunación. Y son muy malas las comparaciones, pero ofreciendo disculpa a otros países, me gustaría en estos momentos decir cómo estamos con relación a fallecidos en el mundo. ¿Qué sitio tiene México? No es agradable para mí dar a conocer estos datos, pero los voy a dar a conocer porque es momento de informar. En los medios conservadores no hay estas comparaciones. No se sabe. Se piensa que, o mejor dicho, se difunde que aquí es donde tenemos el problema. Nada más. Y sí me gustaría que antes de que contestar, siéntate. Es el momento porque ha habido mucha desinformación, mucha mala fe de medios convencionales, no de todos, pero sí han sido tiempos de canallas, tiempos de sopilotes. Miren, ponla completa. Esta es una tabla de 30 países. De acuerdo a los fallecidos por la pandemia, México tiene lugar 19 de 30. De fallecidos por millón de habitantes. En América tenemos menos fallecidos que Perú, que Brasil, que Colombia, que Argentina y que Estados Unidos. Y con relación a otros países, lo mismo, menos fallecidos que en Italia, que en el Reino Unido, que en otros países europeos. Ponla de vacunación, de favor. Tenemos el 9º lugar en vacunas disponibles. Entonces, se ha hecho un gran esfuerzo. No podemos
podemos cantar victoria. Tenemos que seguir cuidándonos porque es una enfermedad traicionera, eso es un virus malo. Pero afortunadamente, y ojalá, y esto se piense, se reflexione, los médicos, los que han llevado a cabo toda la estrategia para enfrentar la pandemia, han actuado muy bien, de manera profesional. ¿Cuándo se había informado cómo se ha hecho? ¿En qué país? ¿Por qué no reconocer eso? ¿En qué país del mundo se inició la información y la orientación al pueblo desde el inicio de la pandemia y todos los días y de manera transparente, abierta, sin ocultar nada, soportando hasta agravios, majaderías? Entonces, sí, tenemos que darle su lugar y respetar, reconocer la labor de muchos médicos, de muchas enfermeras y también de los responsables de la conducción en el sector salud. Y subrayo algo, la importancia de que la salud no se privatice, porque esto se pudo lograr porque se intervino y no se escatimaron esfuerzos ni recursos. Hasta el día de hoy hemos ejercido 20,000 millones de pesos en la adquisición de vacunas y no tenemos problemas, y toda la atención médica y las vacunas gratuitas. Por eso, no a la privatización de la educación, no a la privatización de la salud, no a la privatización del bienestar del pueblo. Entonces, es importante esta reflexión en estos momentos, porque yo no había podido agradecerle al doctor Hugo López-Gatell y a todo su equipo por lo que han hecho. Este es el momento de hacerlo. Ya no se va a informar en las tardes porque ya se está bajando la pandemia, afortunadamente. No quiere decir de que no estemos atendiendo. Anoche nos reunimos todos los lunes, los jueves, nos reunimos todos para ver lo de la pandemia, tratar el tema, las estrategias a seguir. Todas las mañanas en la reunión de seguridad participan los responsables del plan de vacunación, los que tienen que ver con la pandemia. Todas las mañanas, desde hace muchísimo tiempo, van a seguir participando, y solo los martes vamos a informar cómo vamos. Si hay algo extraordinario, pues aquí se informa cualquier otro día. Ahora sí, sobre los niños. Muchas gracias, presidente. Gracias por sus palabras, pero sobre todo quisiera decir públicamente, como lo dije el viernes al cerrar las conferencias, gracias por su apoyo, porque su apoyo para poder tener la conducción de la epidemia con bases científicas, con una base rigurosa, y el apoyo para compartir información en tiempo real, de manera abierta, cuando eran buenas noticias buenas, cuando no eran buenas noticias, también compartirla de esa manera. Eso no se ha dado en las naciones del mundo. En esta misma pandemia de COVID-19 hemos visto distintas situaciones en donde los criterios políticos se imponen sobre los criterios científicos en vez de encontrar un punto adecuado de potenciación. Y lo que quiero compartir aquí, aprovechando el agradecimiento que le hago al presidente por su apoyo, es que en todo momento la conducción de la epidemia ha estado acompañada por la voluntad del jefe de la nación de que las cosas se hagan bien, que se hagan con evidencia científica, pero además con la perspectiva del bienestar social. Y esto lo dijimos muchas veces aquí en la conferencia de la tarde de los pulsos de la salud. En un país que tiene tan grandes desigualdades sociales, no se puede tener un criterio a rajatabla solamente con el reduccionismo de lo biológico. Hay que tomar en cuenta lo social. Y por eso las distintas medidas, como nuestra Jornada Nacional de Sana Distancia, representan una modalidad específica de utilizar los mecanismos de la salud pública, del distanciamiento social, de la mitigación comunitaria, pero teniendo siempre en cuenta el bienestar social. Y recordarán que comentamos que en México decidimos no utilizar en ningún momento la coerción, sino acudir a la persuasión, al convencimiento, a la invitación al pueblo para que se sumara a las actividades. Nunca tuvimos una sanción dirigida a las personas. Lo que planteamos es que los espacios públicos, escolares, de trabajo o espacios en general donde conviven las personas serían los sujetos de la acción del gobierno en términos de orientar la reducción de la movilidad, pero no las personas. Y consideramos que eso ha sido el pilar del manejo de la epidemia, tener esa noción de que el bienestar social es importante, no solamente lo biológico. Muchas gracias, presidente. Es un privilegio y un honor trabajar con usted, trabajar con mi maestro, el doctor Alcocer, y en general por la Cuarta Transformación. Sobre la pregunta, quisiera aprovechar para comentar
abordar el asunto, la inquietud es cuándo los niños, cuándo las niñas. Los ensayos clínicos, los estudios científicos que se hacen para identificar las propiedades de las vacunas, su seguridad, su eficacia, se hacen siguiendo ciertos estándares de la ética de investigación en salud, que ha sido asentada a lo largo de muchas décadas. Uno de esos criterios éticos considera que las poblaciones vulnerables no deben ser involucradas en los estudios iniciales. ¿Por qué razón? Para garantizar la mayor protección de esas poblaciones vulnerables. La vulnerabilidad se identifica de múltiples maneras, puede ser vulnerabilidad social, puede ser vulnerabilidad en grupos étnicos que han sido históricamente relegados, personas privadas de la libertad, embarazadas o desde luego menores de edad. Entonces nunca se hacen ensayos clínicos de inicio considerando estas poblaciones, a menos que el interés de protección del producto que se está investigando, en este caso las vacunas, sea preponderante en esas situaciones. Por ejemplo, una enfermedad de niños evidentemente tendría que considerar desde el inicio en un ensayo de vacunas para prevenirla a las niñas y niños. Pero no es el caso aquí. Afortunadamente COVID-19 está ya muy claramente identificado en el mundo que las personas menores de edad no tienen un riesgo tan alto como lo tienen las personas de mayor edad, en especial de 45 años en adelante. Pero una vez que se tienen las evidencias científicas producto de estos ensayos de que la vacuna es segura y eficaz, como lo son todas las que están en uso en México y en el mundo, entonces se puede ir incorporando distintas rondas de ensayos, estos estudios en población, en donde ya se consideren a menores de edad. Esto es lo que está ocurriendo ya. Algunas vacunas ya lo han logrado. Pfizer en concreto fue la primera que logró la aprobación de la FDA de Estados Unidos para uso en 12 a 15 años de edad y ya está conduciendo estudios para incluso menores de 12 años. Y varias de las vacunas están en eso. El proceso que seguiremos en México, como lo hemos dicho, es en cuanto esa evidencia científica esté completa y se nos presente a la autoridad regulatoria, a COFEPRIS, la evidencia, se irá procesando para evaluar y en su caso autorizar el uso de emergencias en poblaciones menores. El viernes pasado, precisamente COFEPRIS, su comité de moléculas nuevas, evaluó la vacuna Pfizer con base en el expediente adicional que dio Pfizer y recomendó la autorización de uso de emergencias de la vacuna Pfizer en personas de 12 a 15 años. Seguramente en los próximos pocos días ya se concretará con una resolución formal, pero esta es la recomendación del comité de moléculas nuevas y así seguiremos. Ahora, lo último que quiero decir, para poner en contexto, es hacia dónde vamos en el mundo con las vacunas. Una de las inquietudes importantes es lograr demostrar la seguridad y eficacia en toda la población. En el caso de México tenemos vacunas para cubrir a toda la población. Tenemos contratos, las vacunas van llegando, pero los contratos nos permiten tener 120 millones de dosis de vacunas. Nos da para toda la población. Y lo segundo es una situación cambiante que son las variantes de interés, variantes de preocupación, las mutaciones genéticas del virus SARS-CoV-2, que en su momento es importante que las vacunas existentes demuestren que también son competentes para inducir inmunidad hacia la enfermedad causada por estas variantes. Y hasta el momento las noticias son muy alentadoras de los distintos experimentos que se han hecho con varias vacunas. Pfizer, AstraZeneca, también ya Sputnik, muestran que también las vacunas chinas, que existe eficacia para la enfermedad causada por las variantes. Gracias. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Nancy Rodríguez de Oro Sólido. Presidente, seguramente usted ya está enterado. Se anuncia la retirada, ¿no?, de otro de los principales líderes charros sindicales de este país, el señor Francisco Hernández Juárez, que lleva 45 años como dirigente sindical en Teléfonos de México, a quien a través de un video que ya publicamos en nuestro canal, pues Hernández Juárez asegura que ya es tiempo de retirarse y dar paso a las nuevas generaciones. Pero según los estatutos, presidente, quedaría el secretario o la secretaria del Interior y pues resulta que es su sobrina. Entonces, pues los trabajadores además pues no le creen que se va a ir, piensan que es así como una cortina de humo y pues están pidiendo si usted podría respaldarlos, ya sea con alguna comisión para revisar esta situación y sobre todo, bueno, pues también está en negociación lo de que ofrece la empresa cambiar sus jubilaciones por acciones de Teléfonos de México. Los trabajadores en su mayoría pues están renuentes, no quieren que se les pague con acciones. Entonces, pues está
están pidiendo, presidente, si habría la posibilidad de reunirse con alguna comisión que usted se nombrara, porque pues no han podido hablar con la secretaria del Trabajo y pues sí les preocupa. Y sobre todo, bueno, pues están solicitando también pues alguna auditoría, porque pues estamos hablando de 60,000 trabajadores y pues este señor permaneció 45 años. Bueno, todavía está ahí, entonces pues si habría esa posibilidad, presidente, en este tema, ese es el primer asunto que le quiero comentar. Bueno, es cosa que lo veamos, que se atienda a través de la Secretaría del Trabajo. Miren, qué bien que, de ser cierto, Francisco Hernández Juárez tome esta decisión y debe de reconocerse el que después de bastante tiempo los dirigentes se jubilen, y en el caso de Francisco Hernández Juárez, en efecto, lleva mucho tiempo en el sindicato, pero también es importante reconocer que ha hecho una labor, ese es mi punto de vista, a favor de los trabajadores, porque hay casos donde no solo tardan mucho, se vuelven eternos, sino afecta a los trabajadores que se dicen representar. Yo no creo que sea el caso de los trabajadores telefonistas. Su contrato colectivo tiene prestaciones que no han logrado otros sindicatos. De todas maneras, con respeto, porque no es el caso de Pemex. Ahí el Estado o Pemex actúa como patrón. Acá es una empresa particular. Es distinto. Yo puedo opinar más sobre sindicatos que tienen que ver con el Estado mexicano, con el gobierno, pero no puedo intervenir en la vida de las empresas y de los sindicatos de esos centros de trabajo. Tengo que ser muy respetuoso. Entonces, vamos a buscar la forma de atender a los trabajadores y que se concilie y que salgamos bien, salgamos adelante. No creo que se esté pensando en cometerse injusticias contra los trabajadores telefonistas. Pero de todas maneras, vamos a estar pendientes y los atendemos, si te parece. Claro que sí, presidente, gracias. Y bueno, en este mismo tema, presidente, seguramente usted estuvo enterado que la vicepresidenta Kamala Harris sostuvo un encuentro privado con 6 representantes del sector obrero. Sí le notificaron del encuentro y lo que se vio en el encuentro. Hablé con una de ellas, que fue la representante obrera, y bueno, presidente, es Imelda Jiménez. Ella es una trabajadora despedida desde hace 7 años de la empresa de la metalúrgica brasileña Texit Hierro México, en Coahuila. Entonces, ella fue la que tuvo la oportunidad de hablar en nombre de todos los trabajadores ante la señora Kamala Harris. Y les ofrecieron nada más 2 minutos para exponer su punto. Pero pues resulta que ella, representando pues a la clase trabajadora, habló en nombre también de los 126 trabajadores que son despedidos precisamente de esta empresa, Texit Hierro México. Entonces, pues también la señora Kamala Harris, la vicepresidenta, se tornó muy interesada en esta situación. Y sobre todo, presidente, bueno, ellos están pidiendo también que usted o de su equipo de la Secretaría del Trabajo pues les ayude a resolver este problema de Texit Hierro México. Y fíjese que también hubo otros representantes aquí con la vicepresidenta Kamala Harris. Estuvo el señor alcalde, que tengo entendido es el papá de la secretaria de la Secretaría del Trabajo. Pero, presidente, usted sabe que este tema es muy delicado y está en todo un, pues ni siquiera es una cláusula, sino es un espacio muy grande del TEMEC. Entonces, en los 2 minutos que tuvieron, el señor Arturo Alcalde le comunicó a la vicepresidenta que los trabajadores no querían sindicalizarse porque no querían que les quitaran su dinero y que no confiaban en los sindicatos. Entonces, Imelda, la trabajadora, pues obviamente delante de la vicepresidenta lo desmintió, dijo que no, que era mentira, que los trabajadores, claro, que querían sindicalizarse, pero que no querían sindicalizarse a través de estos sindicatos charros, así me dijo ella, porque hablé con ella personalmente, directamente de la CDM. En el caso de su empresa lo maneja el que fuera senador Tereso, de nombre Tereso, ahorita no tengo el apellido aquí. Entonces, presidente, a mí sí me preocupó esa
una imagen que la vicepresidenta tomó, no sé en calidad de qué habrá ido, porque no me supieron decir si fue como abogado laborista o empresarial, no sabemos. Yo conozco a muchos líderes sindicales y líderes obreros y abogados obreros, pero a él no lo conozco en lo personal. Entonces, me dice Imelda Jiménez que la vicepresidenta quiso platicar con ella más tiempo, porque también le comentó que cómo se había sentido ella con los cursos de capacitación con los sindicatos norteamericanos. Entonces, lo cual me hizo revelar que ya han tenido contacto con sindicatos norteamericanos. Entonces, le dijo la vicepresidenta Harris que se iba muy satisfecha por haber platicado con ella y bueno, con todos los demás presentes. Entonces, presidente, yo le pediría qué opinión le merece esto, porque creo que es un apartado muy importante en el tema y de ser posible, pues ahora que se terminaron las conferencias de Secretaría de Salud, si no presenciales, que se hicieran también algunas conferencias o algunas presentaciones a través de Zoom, a través de Internet, porque yo siento que ese movimiento obrero que viene está muy despierto. La verdad es que aquí traigo como 2 o 3 denuncias también de otros trabajadores. Estamos hablando de Cecomex, de Cedido, estamos hablando de la principal minera de Zacatecas, que también me mandaron videos que fueron golpeados. Entonces, ese sería mi primer tema, presidente. Pues en efecto, cuando nos reunimos con la vicepresidenta, ella me comentó de que iba a tener esa reunión, pero no me informaron más, porque el propósito es garantizar las libertades, que todos podamos expresarnos. México es un país abierto al escrutinio mundial, no tenemos nada que ocultar, nada absolutamente. Entonces, hasta ahora me estoy enterando de que participó esta compañera Imelda y de que participó el abogado alcalde, pero en general la visita de la vicepresidenta fue muy productiva, muy buena, y vamos a continuar así. Y en efecto es un tema que a ellos les importa mucho y también a nosotros. Coincidimos. Por eso, si desean participar en una reunión con dirigentes sindicales, nosotros no nos oponemos en nada. Hay libertades, y no solo en el caso del gobierno de Estados Unidos, en cualquier caso de otros gobiernos, porque lo que queremos es que haya justicia laboral, que haya democracia en los sindicatos, que mejoren los salarios. O sea, hay coincidencias plenas, y la verdad, llevamos buena relación con los dirigentes sindicales de todas las facciones, y están haciendo un esfuerzo para lograr la democratización de los sindicatos, que lo reconozco. Nos han ayudado en reformas importantes como la disminución del cobro de comisiones en Afores, la eliminación de la subcontratación, los aumentos al salario y otras prestaciones. Llevamos muy buena relación con el sector obrero del país y vamos a seguir así. Como periodista, presidente, sí me interesaría mucho. Yo no sabía que había este intercambio con Estados Unidos, con los sindicatos. Incluso estuve conversando con ella acerca de eso y bueno, pues obviamente es otra experiencia que se puede transmitir a los demás sindicatos, y también, bueno, pues que piden que les apoyen en resolver su huelga y sus despidos, ¿no? Sí, vamos a tomarlo en consideración y para que se atienda. Ayer, por ejemplo, me informaron de una decisión que tomaron para reabrir la mina de Cozalá en Sinaloa. Está llegando ya a un acuerdo, se va avanzando, y así estamos atendiendo todo el tiempo estos problemas y buscamos resolverlos. Cuando hablo de no cerrarle la puerta a nadie, y estoy refiriéndome a extranjeros, ¿sí?, o a dirigentes sindicales del extranjero, o a legisladores del extranjero, o a funcionarios del extranjero, pues es lo mismo y un poco más en el caso de los mexicanos. O sea, que pueden salir libremente del país. Primero, caminar con libertad por México, pero también salir del país. Y hablo de este tema porque ayer se dio a conocer de que se le negó un pasaporte o varios pasaportes a una comisión de indígenas zapatistas que van a Europa. Hoy en la mañana me enteré sobre esto y ya le di instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores para que se revise por qué no se les entregaron los pasaportes
pasaportes y que de inmediato se atienda y que no se limite a nadie, mucho menos a nuestros hermanos, compañeros indígenas, para poder salir del país. Hoy mismo vamos a aclarar esta situación, pero independientemente de lo que haya sucedido, si se cometió un error, se va a resolver para que tengan la posibilidad de viajar sin ningún problema y se les ayude, se les facilite, porque nosotros no somos autoritarios, no somos antidemocráticos, somos respetuosos de las libertades para todos. Y, presidente, en otro segundo tema, ya ve que también en Perú fueron elecciones, entonces yo nada más quiero presentarle esos informes. Por ejemplo, dice, votos en el extranjero podrían definir contienda en Perú. Dice, los peruanos votan en el extranjero en polarizada segunda vuelta. Dice, ciudad, sierra y voto del exterior, las claves del recuento electoral más reñido de Perú. Dice, participación de peruanos en el extranjero incrementó 26% a 39% para la segunda vuelta. Presidente, en Perú se tiene una población aproximada de 35 millones de habitantes y se participaron 1 millón de peruanos en el extranjero. Aquí en México, por ejemplo, en su elección del 2018 fueron nada más 180,000 y ahora en estas elecciones yo le mostré que fueron nada más 25,000 de Estados Unidos, nada más. Entonces, presidente, aquí también lo están viendo los hermanos en Estados Unidos, que es un derecho constitucional. Entonces, fíjese, presidente, que ya me están enviando la demanda de juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, porque pues obviamente no se les ha garantizado ese derecho. El productor Alejandro González Iñárritu también demandó al INE porque no le permitieron renovar su credencial del INE y entonces también presentó esta misma denuncia. Esta es la primera que me mandaron, pero ya me han mandado varias. Entonces, también eso, presidente, que es importante porque ellos quieren participar en la consulta para enjuiciar a los expresidentes, también quieren participar en la revocación de mandato del año que entra y sobre todo que les interesa muchísimo el cambio aquí en México. Incluso aquí le voy a dejar una carta de un hermano allá de Estados Unidos, de Arlington, donde narra los padecimientos de inseguridad de su familia allá en Teocaltiche, Jalisco. Él se llama Eder Suárez. Entonces, y también, ya aprovechando que está aquí el canciller, preguntarle cómo va lo del cambio de del personal de los consulados, que en el 2016, presidente, Estados Unidos nada más les concedió una visa a los trabajadores consulares por 5 años. Entonces, ahora en agosto se vence. Todas esas visas son como 2,000 y obviamente hay algunos que ya han estado dando declaraciones, incluso en el periódico El Universal, donde le echan la culpa a usted, que dice que usted los decidió y que los están echando para afuera, ¿no? No son los trabajadores, eso es El Universal seguramente. Es lo que le quería comentar. Pero ese es otro asunto. Pero sí hay una información sobre eso que sería importante que la dé a conocer Marcelo. Sí, y nada más le iba a comentar que precisamente tiene usted razón, el cónsul de Nueva York es consejero del periódico El Universal. Sí, señor presidente, con su permiso. Efectivamente hemos llegado y vamos a ver los detalles, hemos llegado después de una muy larga negociación ya con esta administración a un acuerdo relativo a los prestadores de servicios profesionales independientes, es a quienes se refiere la compañía en su pregunta. Entonces, en 2016 estableció el gobierno de los Estados Unidos una serie de medidas para restringir a 5 años la permanencia de los prestadores de servicios profesionales en Estados Unidos como titulares de visas A2. Esto es muy importante porque es toda la red consular de México. Recordar que tenemos 50 consulares. Desde que inició este gobierno nos dio la instrucción el señor presidente de que buscáramos que esto se modificara. Es decir, se daba un plazo para la visa y después ya no te la querían renovar, en síntesis. Entonces tenías una situación muy difícil. Entonces se llegó al acuerdo después de una negociación con el Departamento de Estado para que haya una extensión del plazo para 416 de un total de 444 casos se presentaron. Entonces considero que es una buena solución. Tenemos que cumplir algunos requisitos, pero lo que va a suceder, podemos extender la contratación de los profesionales entre 1 y 5 años. Eso es lo que acordamos con Estados Unidos y lo vamos a hacer operativo.
operativo. En ello debo reconocer, participó de manera muy importante nuestro embajador en Washington, Esteban Moctezuma, quien ha estado en todas las negociaciones, así como el equipo que encabeza Roberto Velasco acá en la Secretaría y su servidor. Entonces ya logramos, eso es un gran logro para México. Todo lo que se decía es que eso no se iba a lograr, era imposible, pues ya hacerlo, que persevera alcanza. Sí, nos dieron posibilidad de renovar entre 1 y 5 años, dependiendo cada caso. Sí. Ya te llevaste la nota, porque eso es muy importante para muchos que estaban en espera y se hizo un buen trabajo, una buena negociación diplomática para que se amplíen estas visas. Muy bien. Sara, que nos quedamos pendiente, Sara y Agustín Chávez. Gracias, presidente. Buenos días. Preguntarle, en primer término, sobre las reformas que comentó a los empresarios que va a enviar al Congreso, ¿cuándo las enviaría? Ellos dijeron que va a enviar una reforma electoral, también la reforma eléctrica y lo que tiene que ver con la Guardia Nacional para que pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa. Bueno, sí hablamos de eso. Es importante aclarar que no van a haber reformas promovidas por el Ejecutivo para aumentar impuestos, porque ayer se habló de una reforma fiscal y antes, cuando se hablaba de reforma fiscal, eran aumentos de impuestos. La llamada reforma fiscal del gobierno anterior fue aumentos de impuestos. Entonces, que no se vaya a confundir nadie, no hay aumentos de impuestos, no hay aumentos en términos reales de los precios de los combustibles, o sea, no hay gasolinazos, ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo. En todo el sexenio no hay aumentos de impuestos, no hay aumentos en el precio de las gasolinas, del diésel, del gas y de la luz, para que se tenga esto presente. Las reformas que vamos a promover básicamente son 3 y en su momento, porque ya las principales reformas constitucionales fueron aprobadas. Destaco una que me siento muy contento de su aprobación, el que se haya elevado a rango constitucional el derecho a la pensión de adultos mayores, de niñas, de niños con discapacidad, el derecho de estudiantes pobres a recibir una beca y el derecho a la atención médica y a los medicamentos gratuitos. Esa es una gran reforma que ya se aprobó, aún en contra de un partido conservador, de esos que no quieren a los pobres, que no le tienen amor al pueblo. Pero, de todas maneras, se aprobó esa reforma. Otras también importantes, el que sea delito grave la corrupción, que no lo era. Otras importantes, la revocación del mandato para que haya democracia participativa. Otra importante, que falta solo la ley reglamentaria, pero ya está aprobada, es una reforma constitucional, el que el presidente pueda ser juzgado en funciones como cualquier otro ciudadano por cualquier delito, que ya no tenga fuero. Entonces ya las reformas principales a la Constitución ya se aprobaron. Voy a mencionar otra que es clave. Está prohibido por la Constitución, y así se establece en el artículo 28, la condonación de impuestos, porque los de mero arriba, que ahora están enojados, durante décadas no pagaban impuestos o les devolvían los impuestos, y ahora no hay condonación de impuestos. Por eso tenemos una buena recaudación, porque antes engañaban de que los de arriba pagaban impuestos y los de abajo no pagaban impuestos. Todavía hasta siguen pensando de esa manera. Lo que proponían era que se cobrara impuesto a los trabajadores independientes, a los de la economía informal, a los viene, mientras las grandes corporaciones económicas, financieras, no pagaban impuestos. Ahora ya está en la Constitución el que se prohíbe la condonación de impuestos y todos están pagando. Eso los tiene algunos molestos, pero ya se les va a ir pasando. Ahí vamos poco a poco convenciendo de que todos tenemos que contribuir. Entonces, ¿qué nos queda? Pues 3 reformas constitucionales. Tengo la obligación de presentarlas porque considero que son necesarias y son buenas para el pueblo y para la nación. Una, que fortalezca a la Comisión Federal de Electricidad, porque durante el periodo neoliberal apostaron a destruir a la Comisión Federal de Electricidad para dejarle el mercado de la industria eléctrica a los particulares, sobre todo a las empresas extranjeras que se apoderaron de México. Era nuestro país como una tierra de conquista y esto afectó a los usuarios, a los consumidores, al pueblo, porque aumentaban y aumentaban los precios de la luz, mientras se les daban subsidios a las empresas particulares. Tan abusaron que una empresa española, Iberdrola, se atrevió a ofendernos a los mexicanos, contratando como empleado al expresidente Calderón, también a la que había estado de secretaria de Energía, se la llevó a trabajar a la empresa. Entonces necesitamos una reforma para que no paguen más por la luz los usuarios domésticos, los pobres, los integrantes de clase media, que las grandes corporaciones, porque así está ahora. Las tarifas más bajas las pagan los de arriba, porque se hizo una reforma a la Constitución con ese propósito. No es para que desaparezcan, lo aclaro, estas empresas particulares, no, van a continuar, pero vamos a poner orden para que el 54% del mercado corresponda a la Comisión Federal de Electricidad y el 46% a particulares, porque ahora, como está la ley por la reforma a la Constitución,
constitución que hicieron el gobierno pasado, aunque tenga capacidad de generación la Comisión Federal de Electricidad, no se le permite subir energía eléctrica a la red, no se le permite el despacho, así le llaman. Tienen que subir primero las particulares y luego las plantas de la Comisión Federal de Electricidad, cuando se trata de una empresa pública. Y cuando por esa empresa pública, si se maneja como se está haciendo, con eficiencia, vamos a garantizar que no aumente el precio de la luz. Entonces, esa es una reforma, porque si no, llueven los amparos. Yo no quería llegar a una reforma constitucional en materia eléctrica. Entonces, por eso se hizo una reforma a una ley para resolver este problema. Pero todavía no se publicaba la ley, que fue aprobada, y empezaron a aprobarse por los jueces los amparos. Entonces, ¿qué nos queda? Una reforma constitucional. Si los legisladores dicen que no, yo ya cumplí. Si ellos quieren seguir apoyando esta injusticia, el que empresas particulares tengan mejor trato que la Comisión Federal de Electricidad, pues que asuman su responsabilidad. Esa es una. Dos, una reforma electoral para que de verdad haya independencia en todo el proceso de las elecciones, que no domine el conservadurismo, que haya democracia, porque durante mucho tiempo se han inclinado los que deberían de actuar como jueces en favor de los grupos de intereses creados. Entonces tenemos que buscar la forma de que quienes coordinen los procesos electorales sean gente de inoperable honestidad, rectos, auténticos demócratas. Se los dije a los empresarios, ¿qué es un demócrata? Es una gente que independientemente de su origen, de clase o de su manera de pensar, actúa con rectitud. No es un demócrata, como ha sucedido en México, el que dice no podemos permitir que llegue a la presidencia un populista. Luego entonces hagamos todo para evitarlo, hasta robarnos la elección, hagamos un fraude patriótico. No, sea quien sea, si el pueblo lo decide, debe tener la oportunidad de gobernar. ¿O qué? ¿Queremos nada más una democracia para las élites? ¿Queremos nada más a Kratos sin demos, a poder sin pueblo? Reforma en lo electoral. Otra cosa, los costos. No es posible que se destinen 20,000 millones de pesos a las elecciones para partidos y para el INE y el tribunal. No está el país para eso. Son las elecciones más caras del mundo. A bajar de esos costos necesitamos los recursos para el desarrollo, para el bienestar del pueblo. Otra cuestión, ¿para qué tantos diputados? ¿Por qué nada más? ¿Por qué no nada más se quedan los de mayoría? ¿Por qué no se quitan los 200 plurinominales? Pero esto no solo en la Cámara de Diputados, también en la de Senadores. Vamos a reformar la ley, la Constitución, para que haya democracia plena. También, si no quieren los legisladores, como decía Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y lo tercero... En este tema electoral, antes de que pase al otro, ¿pasaría aquí la renovación del actual Instituto Nacional Electoral? Sí. O sea, ¿se crearía otro instituto? Sí, ya sea el mismo, pero verdaderamente independiente. ¿Con qué elementos se garantizaría esa independencia? Vamos a analizar, porque ahora no es así. Resulta que son los partidos los que nombran 3, un partido de los de Andes, y 3, otro partido de los de Andes, y se reparten, y así está el Tribunal Electoral. Entonces tenemos que buscar la forma de que de verdad sean ciudadanos honestos y demócratas, que no estén controlados por el Ejecutivo, por el presidente, pero tampoco por los grupos de intereses creados, que no los controle la oligarquía, que no los controle el conservadurismo, que dependan básicamente del pueblo, que el amo de estos representantes sea el pueblo, sean los ciudadanos, y que actúen de manera recta, con imparcialidad, porque ¿qué es eso? Que un consejero escriba un libro en contra del populismo, que ni siquiera saben qué es, pero es una etiqueta, un señalamiento, un estigma. ¿Cómo un juez va a hablar así? ¿Por qué no actúa con discreción? Y muchas otras cosas. Entonces, esa es la segunda. Y la tercera, la Guardia Nacional. Que no quiero que suceda lo que pasó con la Policía Federal, que se integró y se echó a perder. Bueno, al grado que está preso el que fue secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón. Y además, esa policía no cumplió, no actuó con profesionalismo. Además, nunca tuvo el apoyo que necesitaba. Los elementos tenían que acampar, ir a vivir en hoteles, en situaciones lamentables, que nunca se preocuparon, ¿no? Manejaban muchísimo dinero, con poca transparencia, porque consideraban el presupuesto como un asunto de seguridad nacional y no informaban. Bueno, vean el caso de los reclusorios y así muchos otros casos. Entonces, no queremos eso. Queremos que la Guardia Nacional se siga consolidando, pero no queremos que pase después a Gobernación o a cualquier otra institución y en 6 años esté echada a perder. No, por eso voy a proponer en su momento que forme parte de
de la Secretaría de la Defensa Nacional. Como existe la Fuerza Aérea de la Defensa, una rama, porque también no quiero quedarme con la responsabilidad de no haber propuesto las cosas que considero convienen al país. Entonces también aclarar por tiempo, porque ya dije que la mayoría de las reformas constitucionales ya se hicieron. Entonces primero nos interesa la eléctrica, en ese orden, a lo mejor para este año se alcanza, si no para principios del próximo, pero ojalá y podamos resolverlo este año. El año que viene la electoral y en el 23, ya una vez que acreditemos muy bien el funcionamiento de la Guardia Nacional, hacer el planteamiento que estoy comentándoles a ustedes. Entonces es para debatirlo como tiene que ser, para que se conozca en su momento. Voy a elaborar las iniciativas con toda la argumentación. Aprovecho también para decir que voy a estar pendiente del resultado de la consulta en la Corte, que yo no puedo votar ahí, no me corresponde. No es como antes, que el presidente era el que decidía. Ahora no, aunque nuestros adversarios digan lo contrario. Pero sí decir que es una oportunidad histórica que tiene el Poder Judicial para renovarse. Que si dejan pasar la oportunidad, va a ser muy difícil que ese poder se limpie de corrupción. Todos tenemos que ayudar a purificar la vida pública de México. Todos. Y que no se nos olvide, el principal problema de México fue durante mucho tiempo la corrupción. Eso es lo que dio al traste con todo. Pero eso a veces me sorprende, que hay quienes están en su derecho, lo aclaro, pero hay quienes quisieran que regresara la corrupción, que regresara el régimen de corrupción. Es una especie de añoranza o desinformación o masoquismo, o también buscar imitar a los corruptos, tratar de ser como ellos. Pero sí, el cáncer que ha destruido a México, peor que el COVID, la malaria que hemos padecido, ha sido la corrupción. Por eso podemos, estoy contentísimo, sigue pañuelito blanco, nada de corrupción, cero corrupción. Presidente, preguntarle, ¿alguno de los ministros que usted propuso podría llevar a cabo esta reforma al Poder Judicial? No, porque el ministro Saldívar es el que reúne las condiciones. Y repito, son importantes las instituciones, pero son fundamentales. El alma de las instituciones son los buenos servidores públicos, mujeres u hombres. Es que cualquier secretaría, cualquier institución, pues es importante. El asunto es quiénes están a cargo de las instituciones. Imagínense la importancia que tiene la institución presidencial, lo que le ayudó a México tener como presidente en su momento a Benito Juárez, lo que le ayudó a México tener en su momento como presidente a Francisco I. Madero, el apóstol de la democracia, lo que le ayudó a México tener en su momento como presidente al general Lázaro Cárdenas. Pero pueden haber otros más, pero no muchos. Entonces las instituciones son importantes, pero los que las conducen, dirigen, son esenciales. Entonces se está dando ese cambio. ¿Y por qué los pongo? Porque también no me quiero quedar con un remordimiento de conciencia, decir, ¿por qué no lo dije? Porque se va a enojar Cosío, el conservador, o se van a enojar los del Reforma, o se van a enojar los del Universal. No, ellos pues piensan de esa manera, porque somos distintos, son dos proyectos distintos, contrapuestos. Entonces, ¿qué voy a estar yo tomando las recomendaciones de Cosío, que sé que es un conservador, que cuando estuvo en la Corte guardó silencio en todo, cuando se cometieron atrocidades? Bueno, cuando saquearon al país, como nunca. Nada más un ejemplo, buscábamos de la Corte que se consultara al pueblo para las llamadas reformas estructurales. No, el pueblo no. Y así muchas cosas, avalando todo lo que perjudicaba al pueblo y beneficiaba a las minorías. Por eso les molestó que dije ayer que eran jueces que defendían el dinero. Así es, no defendían a los pobres. También no generalizo. Hay jueces, hay magistrados, hay ministros consecuentes, pero la mayoría está para proteger solo a los de arriba. Es lo que pasaba aquí en el Ejecutivo. ¿Quiénes se beneficiaban con el presupuesto? Los de arriba. Pues ¿cómo no van a estar inconformes lo de los medios convencionales si se llevaban como 20,000 millones de pesos al año de publicidad? ¿Y qué se les daba a los jóvenes? Nada. ¿Qué se les daba a los adultos mayores? ¿Qué se les daba a las niñas, a los niños con discapacidad? ¿Cuántas becas se entregaban? ¿Qué se les daba a los campesinos? ¿Qué se les daba a los pescadores? No existían. La política era asunto de los políticos y los políticos estaban al servicio de los potentados, empleados. Este ejemplo que les estoy dando de la empresa eléctrica, eso se lo dije al gerente de Iberdrola, porque le estaba pidiendo y le sigo pidiendo de que se llegue a un acuerdo con los contratos, y la respuesta era no, nosotros siempre hemos hablado con legalidad y dale. Hasta que le dije, mire, ustedes nos han ofendido. ¿En qué lugar del mundo una empresa contrata a un secretario o secretaria de energía y se lleva a su consejo de administración a un expresidente de la República? ¿Por qué vienen a ofendernos? Entonces eso es básicamente
adelante y que todos los ciudadanos participemos y sigamos adelante. Ya estuvo la mañanera porque de hoy. Quería preguntar algo al canciller sobre la visita de Mallorca. A ver el enlace. Y luego viene la vacuna. Pero mañana también vamos a poder Seguridad nacional. Ya habló Marcelo. Pero ¿qué otro tema? Mañana hablamos también, sí. Pedro. Sí, señor presidente, buenos días. Tenga usted, estamos aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México recibiendo el segundo vuelo de vacunas del día de hoy, señor. Es el vuelo 88, el embarque 74, es de Pfizer y vienen 290,160 vacunas. Y con este hacemos un total en el país, señor presidente, de 47,896,815 vacunas ya en México para seguir con la campaña nacional de vacunación contra COVID-19. Están aquí los compañeros del Ejército Mexicano, los compañeros de la Guardia Nacional, del aeropuerto, los compañeros de Cargojet y todos aquí atentos para que este embarque llegue a su destino. A ver, repite la cifra total de vacunas recibidas. 47,896,815 vacunas en el país, señor presidente. Entonces es probable que para finales del mes pasemos de 50 millones. Así es, señor, se romperá la barrera de los 50 millones de vacunas en México. Muy bien, gracias Pedro, muchas gracias. Hay que seguirnos vacunando. Yo voy por mi segunda dosis aquí, para que no dejemos de vacunarnos. Miren, una experiencia que comparto, ya lo dije, pero es importante reiterarlo. Lo comentó también el doctor Hugo. Aun cuando está la pandemia, vamos a decir, a la baja, que son pocos los contagios, no debemos confiarnos. Y una enseñanza de esta terrible pandemia es que para enfrentarla, lo que ayuda mucho es acudir pronto al médico, al hospital, y pronto hacernos la placa en pulmones, pero pronto es a las 24 horas, a las 48, máximo a las 72 horas. De eso depende mucho, porque a partir de ahí debe de iniciar el tratamiento. Si pasa más tiempo, una semana, 10 días, ya es muy difícil contrarrestar la enfermedad. Invade. Yo les decía, me empecé a sentir mal un sábado en la noche y el domingo por la tarde fui al hospital militar, me hacen la placa y ya tenía manchitas en los pulmones. Me acababan de hacer la prueba, en una salí negativo, en otra positivo. ¿Qué me ayudó? Que se detectó temprano y ese mismo día empecé a ver cómo me iban a tratar y al día siguiente ya estaban tratando con el medicamento que funciona, que me gustaría que se diera a conocer, no solo un medicamento sino varios. Sí, en mi caso, con otra. ¿Cuál fue la otra? Sí, fueron 2, a la avena, 5 días. Entonces, ¿qué pasó con amigos queridísimos y con mucha gente? No quería ir al hospital, no querían ir. Entonces, ya cuando se les convenció, ya era tarde. Entonces, no hagamos eso. Estemos pendientes, muy pendientes todos. Esto al principio, pues, no lo sabíamos como se sabe ahora, de modo que hay que cuidarnos, estar pendientes y vacunarnos. Hay países en donde les está costando trabajo el que la gente se vacune. En México, afortunadamente, la mayoría se está vacunando. Son muy pocos los que no quieren vacunarse y son libres y pueden hacerlo porque es voluntario, no es por la fuerza, pero lo mejor es vacunar. Como me van a vacunar, yo les presento, él es el doctor Santana, él es uno de los médicos que me atendió cuando me dio el COVID. Pero yo ahora quiero en el derecho, ya en el izquierdo, y nos fue muy bien en el izquierdo. Buenos días, señor presidente. Me presento nuevamente con usted. Soy la teniente enfermera Melina Vega. Le muestro su jeringa con la que va a ser vacunado y le muestro la vacuna del laboratorio AstraZeneca. Antes de aplicarla vamos a realizar, como ya es protocolo, algunas preguntas. ¿Presentó usted alguna reacción con su primera dosis? Casi nada, el primer día nada, al día siguiente un poquito de irritación, pero nada más. ¿Ha presentado usted fiebre o algún otro síntoma de COVID en las últimas 24 horas? Okay. ¿Alérgico a algún medicamento? No. Vamos a aplicar la vacuna. El procedimiento es exactamente igual que con su primera dosis.
Es importante que nos haga saber si presenta alguna reacción. Como en la primera ocasión, vamos a pedirle que permanezca en observación 30 minutos para verificar que no hay alguna reacción importante. Le entrego su cartilla de vacunación, en donde ya se encuentra el registro de su segunda dosis, y con esto queda completado su esquema de vacunación contra COVID-19. Muchas gracias. Eso es todo, señor presidente. Nos vemos mañana.